conmigo, dígale a su hermano, no me vaya a estar hablando. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo siempre trata de robarle la bendición que Dios trae para su vida, porque a veces tenemos que estar expectantes. ¿Sabes por qué? Porque a veces una palabra puede cambiar nuestras vidas, y a veces, como estamos distraídos, de repente el enemigo entonces fácilmente la toma y roba esa palabra que tal vez era la que usted y yo necesitábamos. Gloria al Señor. Y el tema que hoy vamos a tocar, diga conmigo, obedecer a vuestros pastores. Gloria al Señor, lo que decía el hermano, pero nos vamos a ir ahí a Efesios capítulo 6. Busque Efesios capítulo 6. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, cuando lo tenga me dice amén. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, hermano? Efesios capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer desde el 2 en adelante, desde el 1 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Amén. A nosotros está hablando el Señor, dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, dice ahí, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, que hay un punto importante, que si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, tenemos que obedecer, Dios conmigo, a nuestros padres. Obedecer a nuestros padres. Porque hay tres tipos de padres. Está nuestro Padre celestial, está nuestro Padre terrenal y está nuestro Padre espiritual. Y en este caso estamos hablando de nuestro Padre espiritual, ¿verdad? Porque también tenemos que obedecer a nuestros padres, tenemos que obedecer a nuestras madres. ¿Para qué? Porque esos son mandamientos que traen promesas, que traen bendición a nuestras vidas. O sea, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Entonces hay que comenzar a obedecer a nuestros padres, porque ese mandato trae bendición a nuestras vidas. Si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, no solo ahorita, sino toda la vida, necesitamos obedecer a nuestros pastores, necesitamos obedecer a nuestros padres, porque entonces vamos a recibir la bendición del Señor. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, porque le voy a decir algo: hay consecuencias en nuestra vida cuando nosotros obedecemos. Diga conmigo, hay consecuencias cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre. Pero así como hay también, o sea, hay bendición, pero también, si nosotros no obedecemos, también podemos no recibir esa bendición, porque hay recompensa cuando nosotros obedecemos, pero también hay recompensa cuando nosotros desobedecemos. Y vamos a reforzar el versículo que decía el hermano para ir entrando en el tema. En Hebreos capítulo 13 lo vamos a reforzar, para que Dios nos quiera enseñar algo aquí en este pasaje. Hebreos, ahí mismo, Hebreos 13, versículo 17. Mira lo que dice la palabra: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando leemos
versículo nos damos cuenta, mi hermano, que dice la palabra: obedecer a vuestros pastores, escuchen bien, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero así como hay pastores que velan por nuestras almas, también pueden haber pastores que no están velando por almas. Y necesitamos, mi hermano, obedecer. Necesitamos sujetarnos a aquellos pastores que están velando por las almas, por aquellos pastores que están, mi hermano, preocupados por las almas. A ellos tenemos que nosotros sujetarlos. Gloria al Señor. Entonces, escúcheme esto: este versículo nos dice que debemos obedecer a nuestros pastores, o ancianos, o mentor, o líder, porque ellos velan por nuestras almas. Los pastores o líderes cristianos, escuchen bien, piadosos y maduros, merecen nuestro respeto y sumisión. O sea que cuando usted vea a su pastor, que él se preocupa por su alma, que él se preocupa por su vida, puede ser pastor, líder o mentor, necesitamos, escuche bien, como dice la palabra, tener reverencia y respeto. Porque a veces nosotros no respetamos a los pastores. A veces nosotros no respetamos a nuestros líderes, y viendo de que ellos velan por nosotros. Es más, escúcheme esto: cuando usted y yo de repente estamos descansando, hay alguien que está doblando rodillas para que usted no se pierda, para que su familia no se pierda. Cuando nosotros estamos de repente descansando, hay alguien que está velando por nosotros. Y a veces decimos: no, ni quién se va a preocupar por mí. Siempre, escuche bien, hay alguien que está orando por su vida. Porque a ese alguien, Dios conmigo, yo le intereso. Porque si no le interesara, no orara por su vida, no ayunara por su vida. Entonces a esos pastores merecen respeto y sumisión, porque están, escuchen bien, preocupados por nuestras almas y crecimiento espiritual. Porque el deseo de un pastor no solo es que usted venga a sentarse. El deseo de un pastor es que usted crezca, es que usted comience a dar fruto, es que usted comience a traer almas nuevas. Ese es el deseo de un pastor. Pero si nosotros venimos, escuchen bien, solo a sentarnos, me imagino que se preocupan, porque dicen: ¿y hasta cuándo van a dar fruto? Gloria al Señor. Entonces el deseo de un pastor es que sus hijos crezcan, porque el pastor tiene el corazón del padre, y un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. ¿No es así? Todos padres, tal vez los niños, por favor, siéntelos. Entonces todos padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¿O miento? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Verdad que usted quiere que a su hijo le vaya bien? ¿Verdad que usted quiere que a su hijo ande por el buen camino? Entonces lo mismo es nuestro Padre. O sea, el pastor siempre quiere que a nosotros nos vaya bien, que nosotros crezcamos, tanto económica como en lo espiritual. Jesús es el obispo supremo de nuestras almas. Mira lo que dice la palabra ahí en 1 de Pedro, capítulo 2. Busca 1 de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor. Busca 1 de Pedro, capítulo 2. Cuando lo tengan me dice amén. Gloria al Señor. Vaya buscándolo por ahí. Gloria al Señor. 1 de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice la palabra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25.
dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Cómo éramos nosotros? Como ovejas, dice, descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea que también, hermano, Dios se alegra cuando usted vuelve a la casa de su padre, cuando usted vuelve a la casa del Señor, porque antes nosotros éramos como ovejas que no tenían pastor. Pero Dios conmigo, hoy le doy gracias a Dios, porque yo tengo pastor. Gloria al Señor. Y eso es lo interesante, mi hermano, cuando una oveja vuelve a su casa, vuelve a su pastor, porque el pastor siempre cuida sus ovejas. El pastor siempre se preocupa por sus ovejas. Escúcheme esto, el pastor de pastores es Jesucristo. Y Él ha puesto pastores para ayudarnos a crecer hasta llegar a la madurez. Por otra parte, debemos obedecer, escúchenme esto, por otra parte debemos obedecer solo a los pastores y líderes de la iglesia, pues el mentor o anciano, que velan por nuestras almas. Escúcheme esto, pero lamentablemente hay muchos que llegan al liderazgo, a la iglesia, que no tienen preocupación por el rebaño del Señor y están ahí solo por el poder. Este tipo de liderazgo o de mentor o de anciano no merece su confianza. Porque hay personas que llegan al liderazgo, que llegan al área del pastorado o llegan al área del mentor, pero no se preocupan por las ovejas. Miran venir al lobo y mejor huyen. Y mejor se van. Este tipo de pastores no necesitan su confianza. ¿Por qué? Porque esas personas solo están de repente en ese lugar, como dice ahí, por el poder, solo para que digan, uy, mira cómo es este varón. Pero cuando ve venir al lobo, deja que se coma la ovejita. Ese tipo de líder o de mentor o de pastor no necesitan poner nuestra confianza en él. Necesitamos poner nuestra confianza en aquellos que se preocupan por nuestras almas, en aquellos que se preocupan por nuestras vidas. Ahí necesitamos nosotros poner nuestra confianza en el Señor, en cada uno de ellos. Pregunta: ¿qué dijo Jesús sobre la obediencia? ¿Qué diría el Señor acerca de la obediencia? Estoy buscando el libro de Juan, capítulo 15. Jesús dijo algo acerca de la obediencia a nuestros pastores. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Míralo, ¿lo tiene? Mira lo que dice la palabra del Señor. Si guardareis mis mandamientos, escuchen esto, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, dice él, amor. Mire qué bonito esto. Entonces, el obedecer es un mandato de que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y sabes que aquí hay un punto clave, que cuando nosotros obedecemos ese mandato, la gloria de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. O sea, si usted quiere ser bendecido, cumpla ese mandato, obedezca a su padre, obedezca a su madre, porque ahí hay bendición. Tenemos que obedecer porque es un mandato no del hombre, sino de Dios.
Gloria a Dios. Y vamos a entrar por el tiempo al primer punto. Porque el propósito del Señor es que nosotros seamos obedientes. Y cuando nosotros somos obedientes al Señor, vamos a ser obedientes con nuestro pastor. Amén. Vamos a ser obedientes con nuestros padres. Hay que honrar a nuestros padres. Hay que honrar a nuestra madre. Le voy a decir algo. Cuando usted tenga la oportunidad de honrar, honre. Honre a su padre. Honre a su madre. Honre a su pastor. Porque tampoco sería posible. Escúcheme esto. Tampoco sería posible que usted honre a su pastor, pero a sus padres los ve como perros. Y a su padre los ignora. Primero honra a su padre y a su madre, y después honre a su pastor. Porque eso le agrada a Dios. Hay gente que honran a los pastores, pero se olvidan de los padres. No se olvida de su padre. No se olvida de su madre. Hónrelos. Porque eso le agrada al Señor. A veces a mí me ha tocado ir hasta allá, hasta por... Mi mamá vive allá en un lugar que se llama Capules. Y cuando yo puedo, voy y la honro. Porque sé que eso le agrada a Dios. Y hay que honrar a nuestros pastores. Y si usted no tiene dinero, honra no solo significa dinero. Tiene que ver con obediencia. Porque alguien no le puede dar dinero a su padre o a su madre, pero puede ser obediente, y eso vale más que el dinero. Eso vale más que la plata. Eso vale más que un regalo que usted le puede dar. ¿Cuántos alaban a Dios mío como serios? Pero esa es la palabra del Señor. O sea, estamos escuchando palabras. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere, mi hermano, que nosotros obedezcamos. O sea, ¿qué le quiere decir con esto? Que cuando usted pueda honrar a su padre, hágalo. No espere el día de la madre o el día del padre. Hágalo. Acérquese y le diga: mire, padre, aquí está, para que eche un fresquito. Pero a veces ni eso los acordamos hasta que ya es el día, ¿verdad? Llegado el día del padre, el día de la madre. Cuando los padres faltan, da pesar. No, pero es que mi padre me votó y ¿qué importa? Es que mi padre no me votó, ¿qué importa? Hónrelos. Mi mamá me fue a votar a los 5 años al puente de La Habana. Y aún así yo la honro. Aún así yo no me olvido de ella. Porque eso le agrada al Señor. Entonces, escúcheme esto. Vamos a ir al primer punto. ¿Qué consecuencias? Porque les hablaba al principio que hay consecuencias cuando usted obedece y hay consecuencias cuando usted desobedece a su autoridad o a su pastor. Entonces, como punto número 1, ¿qué consecuencias trae el desobedecer? En primer lugar, la palabra de Dios. Porque cuando usted recibe la palabra, también va a honrar. Pero cuando desobedecemos la palabra, también vamos a desobedecer a nuestros pastores. Entonces, ¿qué consecuencias trae el desobedecer la palabra de Dios?
ustedes quieren ser bendecidos. Cuando usted les habla la palabra, más bien se ríen. Tan diabólicos, digo yo, tan endemoniados. Necesitan liberación. Porque la palabra del Señor es vida. Y donde hay palabra, hay vida, no hay muerte. Pero donde no hay palabra del Señor, ahí hay muerte. Tanto física como espiritualmente. Entonces nosotros necesitamos oír la palabra del Señor, porque solo la palabra de Dios es lo que nos trae vida. La palabra de Dios es la que nos levanta, es la que nos restaura. Solo la palabra del Señor. Entonces, si queremos que lo vaya bien, obedezcamos la palabra. Entonces, mira lo que dice: las cosas comienzan a desmoronarse en tu vida. Confía, escuche bien, física y emocional. Y no solo eso, sino financieramente. Por eso usted va a ver que mucha gente es pobre, no porque Dios quiere, porque la palabra del Señor dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Pero hay mucha gente que está en una extremidad de pobreza exagerada, porque la mayoría de ellos son brujos. La mayoría de ellos son personas que están visitando brujos, que están consultando brujos. Y las maldiciones de aquel brujo las trae para acá, y después se pregunta: Señor, ¿y qué pasa? Y usted no fue pues allá por no creer en Dios, por no creer a la palabra. Porque como a veces queremos así las cosas rapidito, mejor no voy por aquel brujo, le pago 10,000 y si ya está. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaben al Señor. Venimos a alabarle a Él. Entonces, escuche bien. Hasta nuestra área financiera tiene que ver cuando nosotros desobedecemos. Hasta el área financiera comienza a venir para abajo y no para arriba. Relaciones y de cualquier otra cosa. O sea, que cuando nosotros desobedecemos al Señor, hay problemas en nuestras vidas, hay problemas en nuestro matrimonio, hay problemas en nuestra familia. Y no solo en eso, sino también que hay problemas en nuestras áreas financieras, económicas. Entonces, si nosotros queremos ver en esas áreas que les acaba de mentar un crecimiento, necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos vivir en obediencia, primeramente a Dios. Porque si obedecemos a Dios, vamos a obedecer a nuestras autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra. Pero cuando desobedecemos a Dios, nos va a valer chancleta, como dicen por ahí, nuestras autoridades. Por eso nuestras autoridades necesitan honra. Necesitan honra. Entonces, ya se fijó la recompensa de la desobediencia. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora, ya recibiendo la palabra del Señor, depende de usted y de mí si seguimos en la misma condición, en la rebeldía, o tomamos la decisión de comenzar a cambiar hoy. Depende de usted o depende de mí. Si queremos vivir en la rebeldía o queremos obedecer a la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice: ¿qué? Escuchen el otro punto. ¿Qué es la desobediencia? Estamos viendo cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Ahora vamos a ver qué es la desobediencia a Dios. Dice ahí: pecar consiste en desobedecer deliberadamente los mandamientos de Dios, no actuar de manera correcta a pesar de conocer la verdad de Dios. O sea que usted y yo podemos desobedecer a Dios aún conociendo
Escuche bien esto. Y conociendo la verdad de Dios, hace y deshace. Y la palabra de todas maneras, aquí nadie me está viendo. Pero el ojo de Dios está en todo lugar. Aunque la gente no lo mire, aunque la gente no lo vea, aunque su pastor o su líder no lo vea, está el ojo de Dios mirándolo. Escuchen esto, porque de Dios nadie se puede esconder. Donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Donde quiera que nos metamos, ahí está Dios. Ahí está el ojo de Dios. Por eso siempre hay que hacer las cosas. Hay que hacer aquello que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Dios conmigo, mi obediencia. Usted está aquí porque es obediente. Porque si fuera rebelde, estuviera en un partido en la sabana, estuviera en el parque, estuviera a ver dónde, pero está obedeciendo la palabra. O sea, aquí es donde se cumple la palabra del Señor, que el Señor dice, y no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Entonces Dios te da la palabra. Estamos haciendo argumentos a la palabra del Señor, porque hay gente que hoy estuviera aquí, pero decidió quedarse en su casa rebeldes. Mejor prefirieron quedarse en su casa ya con la tortilla cruzada y en la tacita de café. Escuchen bien esto. Pero nosotros estamos en este lugar porque estamos obedeciendo primeramente a la palabra de Dios. Y escuchen bien qué poderoso esto. Y mira lo que dice la palabra. ¿Por qué le digo esto? Santiago, busca Santiago ahí rapidito en su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Como ahí el pastor, hay gente dice que no trae Biblia, dice, porque si no trae porque se la sabe toda. Ahí le decía el pastor a nosotros, cada vez que nosotros íbamos a una reunión y no llevábamos Biblia, no, es que levanta la mano los que trajeron. ¿Cuántos trajeron Biblia aquí? Levanta su Biblia, levántala, sin miedo. Miren, eso me alegra. Los que no trajeron Biblia, me decía el pastor a mí, es porque ya se la saben todas. ¿Cuántos alaban a Dios? Es porque usted tiene que dar su espada, usted tiene que traer su Biblia. Las ríen por ahí, pero es la verdad, hermano. Gloria al Señor. Entonces, miren lo que dice la palabra en Santiago. En Santiago capítulo, vamos a buscarlo por aquí. Santiago capítulo 4. Gloria al Señor. Vaya buscando Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, miren lo que dice la palabra. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice ahí? Ayúdame. ¿Qué dice? ¿Lo tiene o no lo tiene? Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, lo voy a leer aquí porque creo que no lo tiene. Mira lo que dice la palabra. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, da a entender que aquellas personas que conocen la verdad, pero siguen pecando, es pecado. Porque saben hacer lo bueno, pero mejor prefieren irse allá, al mundo, y no venir a la casa del Padre, y no venir a la casa del Señor. Voy rápido. Gloria al Señor. Entonces mire qué bonito esto. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe que es lo bueno. Usted sabe que congregarse es bueno. Usted sabe que honrar a nuestros padres es bueno. Usted sabe que obedecer a nuestros padres es bueno. ¿Cuándo lo sabe? Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque estamos siendo desobedientes. Todo eso a Dios le agrada. Entonces se pregunta,
La obediencia a los mandamientos nos brindan como punto número 1, escuche bien, libertad, progreso personal. También nos brindan protección contra los peligros. Eso son los beneficios que recibimos cuando nosotros estamos en obediencia. Tenemos protección, tenemos cobertura. Le voy a decir algo, ¿por qué? Porque a veces nosotros salimos, pero no sabemos lo que nos puede estar esperando afuera. No sabemos si en ese momento puede ser el último día de nuestra vida. Pero que el Señor nos dice cuando nosotros estamos en obediencia, Él nos ofrece, escuche bien, libertad, progreso personal y protección de los ataques o de los peligros que puedan venir. Porque de repente hay ataques que pueden ser para muertes, o pueden ser de repente que tengamos un accidente, pero pueden ser para muertes, pero Dios nos permite. Y el toque viene pero con menos fuerza. Por eso necesitamos la protección de Dios en nuestra vida. Necesitamos vivir en obediencia hacia nuestros pastores, porque hay recompensa cuando nosotros obedecemos. Gloria al Señor. Entonces dice ahí, con esto finalizo. Entonces dice ahí, punto número 2, dice ahí, la obediencia también nos sirve, escuche bien, para progresar y para ser más semejantes al Padre Celestial. Eso también hace la obediencia. A que cada día, según nosotros vayamos caminando, lo vayamos pareciendo no al diablo, sino a Dios. Porque hay gente que camina en rebeldía y en vez de parecerse a Dios, se parece al diablo más bien. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra, pero nosotros, cuando caminamos en obediencia, la meta es de cada día aparecernos más a Cristo. La pregunta sería, ¿quién está apareciendo usted? Con las acciones, con las actitudes. ¿A quiénes nos estamos apareciendo nosotros? Mire, gloria a Dios, mire quién está llave. Alabado sea el nombre de Dios. Dios se fue. ¿Hasta creen que ya se fue? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces mire lo que dice la obediencia. O sea, la obediencia para que nosotros cada día nos parezcamos más a Dios. La obediencia es para que cada día seamos mejores hijos. La obediencia es para que cada día seamos mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque al repente siempre le va a ir mal. Donde se vaya a meter, si anda en rebeldía, siempre le va a ir mal. Y después van a decir, ahí no hay amor. Y es él el rebelde. Es él que no quiere someter a las autoridades. Porque el problema, le voy a decir esto, el problema no está en irse. A veces el problema está en nosotros mismos. Y le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa al otro y al otro y al otro. ¿Verdad? Por eso hoy mucha gente no está. Y le echan la culpa, dicen que ahí no hay amor. ¿Hay escuchado gente así? Y peor si no le dieron la mano, Dios mío, no vuelva a ese lugar. Rebelde. ¿Cuánto alaban al Señor? Es que la verdad, hermanos, por eso, o sea, le voy a decir algo. Si nosotros venimos a la iglesia, es porque queremos ser mejores. Es porque ya no queremos ser los mismos. Es porque queremos ser diferentes. Porque eso es lo que Dios quiere. O sea que si de aquí para atrás andábamos en rebeldía, ahora comencemos una nueva historia y comencemos a ser obedientes. Comencemos a ser diferentes. Porque a veces, le voy a decir algo, a veces es por la misma desobediencia que vienen los ataques a nuestras vidas. Y decimos, este diablo no me deja en paz. Y a veces somos nosotros mismos que estamos desobedeciendo a nuestros pastores, que estamos
estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Porque, mire, cuando a veces desobedecemos, eso se nota. Porque comienzan a salir las cosas mal. Comienzan a salir las cosas diferentes como nosotros las queremos. Y decimos, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando en mi vida? ¿Qué estará pasando en mi casa? Estamos desobedeciendo la palabra. Le voy a contar un testimonio un poco rapidito, con esto finalizo. ¿Cuántos reciben la palabra? Le voy a decir algo y voy a tomar una cosa de ejemplo. Aquí lo voy a poner así. Porque uno tiene que testificar lo que uno era, de conmigo era antes. Antes yo con mi esposa, le agarro a ella porque es mi esposa, por eso no tomo ninguno de ustedes. Pero antes yo con mi esposa era rebelde. A veces le faltaba el respeto, así yo lo voy a decir, a veces le faltaba el respeto. Era desobediente, machista. Pero un día, escuche bien, porque uno a veces siempre espera que le pase algo para, como le digo, para estar en obediencia. Si no tiene un accidente, espera que le pase nada. Hoy sí voy a ser obediente, hoy sí voy a ser diferente, hoy sí voy a comenzar a cambiar. Eso esperé yo en mi hogar. Mi hogar estuvo a punto, se desbarató. Así lo voy a decir, no estuvo a punto, se desbarató. Con mi esposa tuvimos un año dejado. Tuvimos un año dejado, ¿por qué? Por mi misma condición, por mi rebeldía, por lo que yo era. Porque yo miraba los errores de ella, pero no miraba los míos, y a veces ese es el problema. Que a veces miramos los errores de otros, pero no miramos los nuestros. Y de ahí yo me pude dar cuenta, mi hermano, las fallas que yo tenía. Porque a veces a Dios no le daba tiempo. A veces pasaba solo afuera, organizando, sintiéndole Dios, pero me olvidaba de ellos. Y digo yo, qué cabezón era yo. Primero son los suyos. Primero somos de la casa, después los demás. Entonces, ¿pero qué pasó? Que ahí Dios me enseñó a valorar. Escuchen bien, a valorar, porque a veces no valoramos. Y hasta a mí me pasó en el caso de mi esposa, pero hay gente que no valora a sus hijos. Hay gente que no valora a sus pastores. Hay gente que no valora a sus hijos, o a sus líderes, o a sus mentores. Valore lo que Dios ha puesto delante de usted. Porque después uno se lamenta. Después yo lloraba y decía, Señor, ¿qué pasa? Pero después me di cuenta que el problema era yo. Mi esposa una vez me dijo, no vuelvo, me dije, de esa casa. Y yo me quedé quedito, no le dije nada. Y solo dije yo en mi mente, vamos a ver quién puede más. Si ella o a Dios que yo le sirvo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y mira dónde está. Y desde el momento, escúchame, desde el momento que empezó, algo fue diferente con ella. Porque Dios me dio una lección. Y mira dónde está ella ahí. Aunque muchos querían destrucción, muchos querían buscarte a otro y ya estuvo. Pero no es esa la solución. La solución es reconocer nuestros errores y en qué estamos fallando. Amén. Porque si no reconocemos nuestros errores, tampoco vamos a respetar y a obedecer. Porque a veces yo siempre he dicho que el padre corrige a sus hijos. El padre que ama a sus hijos también los disciplina, los corrige. Entonces, como decía el hermano, cuando a usted el pastor lo corrija, lo disciplina. Si usted sabe que sea humilde, aguanta el proceso, porque después del proceso va a haber gloria para su vida. Los que se quedan en el proceso jamás van a experimentar lo que Dios tiene para ellos. Pero aquellos que no se quedan en el proceso se van a dar cuenta la bendición que Dios tenía para sus vidas. Y el que no camina se va a quedar con la duda. ¿Y para qué Dios me llamó? ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? Pero como se estancó,
por rebelde. Entonces jamás pudo ver lo que Dios tenía para ellos. Entonces, si queremos ver, caminemos y vivamos en obediencia a nuestras autoridades, a nuestros pastores, porque ellos, dice la palabra, velan por nuestras almas. Porque hay gente que dice, mira el trabajo de un pastor es así. Ahí hay uno en el trabajo que dice, no, me dice el trabajo de un pastor, quisiera el pastor que supiera, digo yo, ni sabe lo que dice. Porque hay personas que creen que el trabajo de un pastor no cuesta. Y yo puedo trabajar que tener el cargo de un pastor. El trabajo de un pastor de repente no es pegar bloques o algo, pero el trabajo de un pastor es pesado. El pastor se desvela, el pastor ayuda, el pastor ora por las almas, peor cuando se revela. No hay para dónde agarrar, pero gracias al Señor que ha depositado gracia en ellos, ¿verdad? Y los soportan a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que son. Mira, aquí cuántas almas hay, algunas 30. Se imagina esas 30 con caracteres diferentes y todas llegan con el pastor. O sea que el pastor lidera hasta con caracteres diferentes. Hay caracteres alegres, hay caracteres amargados, hay caracteres depresivos y un montón de cosas. Y con todo eso se enfrenta el pastor. Y a veces nosotros no podemos ni con los de la casa. Imagina con los niños. No, rapidito nos echa a la cabeza. Entonces hay que ser obedientes con nuestros pastores. Yo pienso que la mayor recompensa de un pastor es que sus hijos sean obedientes. Entonces hay que ser obedientes con nuestros pastores. Hay que ser obedientes. A usted el pastor le delega algo, hágalo. Como me dijo la anciana una vez, me dijo, ¿qué tal, líder? Me dice, ¿cómo está? Me dice, bien, le digo yo, ahí haciendo el esfuerzo. Le digo yo, y Dios solo me reprendió y me dice, no se esfuerce, hágalo. Y eso es lo que un pastor quiere, que simplemente hagamos las cosas, y eso es todo. Aunque andemos cansados, hagámoslo, porque eso va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Cuando reciben la palabra, denle palmas al Señor, y con esto pues hemos finalizado. Gloria al Señor. Entonces, si queremos ser bendecidos, hay que obedecer a nuestros pastores. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron la palabra? Yo creo que Dios nos habló a todos, hasta a mí me habló, porque a veces somos rebeldes. Pero Dios quiere que caminemos en obediencia, porque ahí usted va a ver la gloria de Dios en su vida.